nació un niño en un pesebre, ¿verdad? Y le pusieron por nombre Jesús. ¿Tú tienes algún amigo que también se llama Jesús? ¿Algún conocido, pariente, al cual le llaman Chucho o Chuy, ¿verdad? O el Jesús, ¿verdad? Pero ¿verdad que no solamente es el nombre que esa persona tiene? Déjame decirte que lo interesante de todo esto fue la palabra profética que se había dicho acerca de él, acerca de el Cristo. Porque así como tú tienes a tu amigo Jesús, déjame decirte que muchas veces tu amigo Jesús allí, o tu vecino, tu primo, ni siquiera conoce a Jesucristo, ¿verdad? Entonces déjame decirte que no solamente es el nombre porque ya cualquiera lo puede usar. La verdad es que hay una diferencia entre decir, por ejemplo, el César y Jesús, y Jesucristo, mejor dicho. ¿Usted sabe quién era el César en tiempos de Pablo? ¿Sí sabe quién es el César? ¿Quién fue el César? Sí, ¿verdad? Alguien de el César era el rey o el gobernador. Dígale a su hermano, a César o al Cristo. A César o al Cristo. Fíjate que es bien interesante cómo nosotros podemos tomar en consideración el nombre de Jesucristo, que es sobre todo un nombre, ¿verdad? Y también el respeto que tenemos hacia nuestras autoridades. Bueno, en México casi no se le da aprecio al presidente, ¿verdad? O al gobernador. Pero déjame decirte que ese respeto que se le debe a las autoridades tiene que partir de un entendido de reino. El libro de Hechos, capítulo 17, vamos a ver el versículo 3, y de ahí nos vamos a brincar y vamos a leer del 6 al 9 posteriormente, ¿sí? Fíjate bien lo que dice el libro de Hechos. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, dice el apóstol, decía él, es el Cristo. El versículo 6 dice: pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Sigue diciendo el 7: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, ¿verdad? Diciendo que hay otro rey, Jesús. Fíjate bien, ellos estaban apelando a la autoridad de César. Y estaban diciendo: no, aquí el rey se llama, es el César y ya. No hay otro rey, a ver. Y fueron y los acusaron: oye, andan diciendo que aquí hay otro rey y que se llama Jesús y que tú no eres el rey. Esa era la acusación que estaban levantando. El versículo 8 dice: y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Verso 9: pero obteniendo fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Fíjate que, amado, una de las características que más resaltan del apóstol fue su trabajo misionero. El apóstol Pablo, dentro de su gran labor o su gran comisión, como él le llamaba, se encontraba en una ciudad llamada Tesalónica. A Tesalónica fue a donde Pablo les escribió las cartas de primera y segunda de Tesalonicenses. La Biblia dice que Pablo, pasando por Tesalónica, se detiene en una sinagoga de los judíos, y como ya era costumbre del apóstol Pablo, se dispuso a ir a ellos, y durante 3 días discutía con ellos, y se juntaron a ellos unos cuantos griegos, pero un buen número, dice la Biblia, de mujeres. El apóstol llegó a la sinagoga que estaba en Tesalónica, y había un grupo de judíos ahí, como para él ya era costumbre.
se acercaba y comenzaba a discutir con ellos el Evangelio de Cristo. Se acercaba a él precisamente a hablarles de lo que vemos en el versículo 3, por favor, Dante. Él se acercaba y comenzaba a exponer, él comenzaba a declarar y comenzaba a exponer que era necesario que el Cristo padeciese. Es decir, el apóstol Pablo estaba diciéndoles que el Cristo ya había venido. Porque las Escrituras dicen que el Cristo tenía que padecer y después resucitar. Y pocos sabían, o algunos pocos no sabían que Jesús ya había resucitado. El apóstol Pablo estaba utilizando como seña particular que Jesús había resucitado de entre los muertos para declarar y para exponer que Él efectivamente sí es el Mesías. La pregunta es, ¿qué es lo que para nosotros es una razón fuerte que Jesús es el Mesías? ¿Cuál es la razón por la que tú puedes comenzar a exponer y por la que tú declaras que Jesús efectivamente sí es el Mesías y que Jesús sí es tu Salvador y que Jesús sí es tu Señor? Pablo lo hacía a través de las Escrituras. Las Escrituras declaraban que el Cristo tenía que padecer y ya había padecido, y que Cristo tenía que resucitar y ya había resucitado. Y adivinen que su nombre es Jesús. Tú te puedes llamar Jesús, tú te puedes llamar Jesús, sí, pero eso no tiene ninguna relevancia. Lo que tiene relevancia es que aquel Jesús de la historia de hace 2020 años, Él fue, es y seguirá siendo el Cristo por siempre y para siempre. ¿Por qué decía el título de este mensaje, a César o a Cristo? Porque muchas veces solamente apelamos a la autoridad de alguien. Apelamos a las leyes civiles. No le estoy restando valor. No quiero que me encuentre alguien señalando o yendo en contra de las leyes. No, porque no soy así. Mientras que por otro lado, dice la palabra de Dios que a Pablo se le juntaron algunos judíos y algunos griegos también. Pero dice, y unas mujeres, y no eran pocas las mujeres que se habían juntado con él. Que se comenzaba a gestar la iglesia de Tesalónica. Esto fue el principio de la iglesia en Tesalónica. Mientras que por otro lado, dice la Biblia también, y no lo leímos, pero dice en este mismo capítulo, que se juntaron los judíos. Y estos judíos que no habían creído al apóstol Pablo, entonces comenzaron a juntar a unos cuantos ociosos. La Biblia dice que se juntaron a unos ociosos y a hombres malos, ¿verdad? Para intentar sacarlos. Pero no les hallaron. Por lo que trajeron a Jasón y a algunos otros hermanos. ¿A dónde los trajeron? ¿Los trajeron al César? No, los trajeron a las autoridades de la ciudad. Y los presentaron ante las autoridades, dice la Biblia. Y les dijeron, estos que trastornan el mundo también han venido acá. Lo que estos hombres ociosos y sin que hacer, ¿sabes qué es estar ocioso? ¿Alguien sabe qué es estar ocioso? ¿Alguien ha estado de ocioso en algún momento de su vida? Antes ya no me voy a decir que es ocioso. Juntaron a unos ociosos y gente sin que hacer, y hombres malos también, para sacarlos de la ciudad. El título de ahí en tu Biblia dice el alboroto en Tesalónica, porque eso realmente fue un alboroto. Querían sacarlos, querían lincharlos. Mi amado, ninguna iglesia que no sufre tribulación, angustia, persecución, no va a poder establecerse fuerte en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el Cristo padeciese, y resucitase, para darnos cuenta que Él es efectivamente el Mesías.
La razón fue la siguiente: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ellos mismos estaban declarando que la iglesia primitiva en aquel tiempo estaba trastornando el mundo entero. A los cuales, y estaban señalando a Jasón, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Seguramente, mi amado, en algún momento de tu vida te has preguntado si debe haber una relación entre las autoridades civiles con la autoridad de Dios. O tal vez has albergado en tu mente que no debería tomar el mismo lugar la ley civil y la ley de Cristo. Sin embargo, mis amados, déjenme decirles algo, que el orden político le pertenece al orden del reino de Dios solamente. Porque el reino de Dios, mi amado, todo lo que es el reino de Dios, aquí en la tierra solamente es una sombra de lo que es el reino de Dios. Y a nadie aquí abajo les da autoridad si no es en parte del cielo. Por lo tanto, si tenemos un presidente, así le plació al Señor. Si tenemos a un fulano de tal como gobernador, si tenemos a Francisco Domínguez, es su nombre, ¿verdad? Como gobernador, es porque así le plació al Señor. Si tenemos a don Andrés Manuel López Obrador como presidente nacional de la República, es porque así le plació al Señor, mi amado. Ninguna autoridad está si no ha sido dada por el cielo. Las autoridades civiles entre el pueblo judío aceptaban y afirmaban que el título de Cristo estaba reservado única y exclusivamente para el Mesías que había de venir a redimir a Israel. Mira, la palabra Cristo nadie la podía tocar. Ahorita cual más dice, le voy a poner a mi hijo Jesús, ¿verdad? Le voy a poner a mi hijo Jesús porque Él es el Señor, Él es el Rey, ok. Y te dan para que le digan Chuy o para que le digan Chucho, ¿verdad? Pero mira, entre el pueblo judío en la nación de Israel, el título de el Cristo no se le podía poner a cualquiera. Incluso si alguien tomaba esa palabra del Cristo y la ponía en algo o sobre alguien, mi hermano, era un delito grave, era una falta gravísima. Casi que te podían quitar la vida por utilizar la palabra del Cristo, porque la palabra del Cristo estaba reservada única y exclusivamente para el Mesías que había de venir. Entonces, fíjate, ponerle ese título a cualquier persona era considerada una blasfemia que podía pagarse muy caro. El libro de Hechos 17:3, ahí está todavía, expresa el mensaje de Pablo. El mensaje de Pablo fue contundente y claro, declarando y exponiendo, escucha bien esto, por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo predico, decía el apóstol, es el Cristo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos expuesto a la verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos declarado y nos hemos expuesto y hemos reafirmado hemos afirmado algo que decimos contundente bajo los principios del reino de Dios? ¿Cuántos lo hemos hecho? ¿Cuántos lo han hecho? Y te das cuenta que eso tiene poder. ¿Sabes por qué? Porque lo que declaras con tu boca, mi hermano, ya fue hecho en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos se ha acercado. Tal vez solo sabes quién fue Jesús históricamente, pero no has reconocido que Jesús efectivamente es el Cristo. Mira, muchos de nosotros solamente podemos conocer o hemos reconocido la vida de Cristo.
De Jesús. ¿Quién es Jesús? Usted sabe que nació del vientre de una mujer llamada María, ¿verdad? Sabe que nació en un pesebre, ¿cierto? Usted sabe que comenzó a hacer milagros, ¿cierto? Usted sabe que un día fue a la cruz del Calvario. Usted sabe históricamente que fue real, ¿o no? Sí, ¿verdad? ¿Y hasta dónde usted se queda con la palabra que Jesús vino a predicar? Muchos de nosotros no reconocemos que a través del Espíritu Santo ha venido una manifestación poderosa en los últimos tiempos, a partir de la cruz para acá. Incluso las Biblias de estudio, vienen marcados los textos con rojo, las de las cosas que Jesús dijo, ¿verdad? Y después de la cruz ya no aparecen tantas palabras en rojo, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuántas veces tú has reconocido que Jesús te sigue hablando a través del Espíritu Santo en este tiempo? ¿De verdad? ¿Sabes que muchas veces solamente tomamos como palabra que Jesús expresó lo que Él expresó con sus labios? Y no todo fue plasmado, porque dice Juan que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo o dijo, en el mundo no habría lugar donde pudieran caber tantos libros. Ahora imagínate, si nosotros solamente tomamos como una palabra poderosa todo lo que Jesús dijo ya, ¿qué va a pasar después de la cruz? ¿O qué pasa después de la cruz? Después de la cruz, mi hermano, viene a hacerse efectivo un testamento nuevo. ¿Sí me está siguiendo? Un día Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16:18, Jesús le dijo a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabe usted qué significa Pedro? ¿Cómo? Ok, y cuando Jesús le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿qué estaba diciendo? Lo que Jesús estaba diciendo seguramente no es lo que tú estás pensando, porque Jesús nunca edificó su iglesia sobre Pedro, ¿no? O sea, si Pedro quiere decir piedra o roca, Jesús no está diciendo que sobre Pedro iba a edificar su iglesia. Jesús un día le dijo a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y le dijeron: pues unos dicen que eres Elías, otro Moisés, otro. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro le contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Mi hermano, ¿sabes qué? Si esto Pedro lo hubiera dicho frente a los alguaciles, frente a los escribas y los fariseos, allí lo apedrean y me lo matan. Porque ¿sabes qué? La palabra el Cristo estaba reservada única y exclusivamente para cuando llegara el Mesías a redimir a Israel. Era una palabra exclusiva para el Mesías. Y nadie lo había reconocido, solamente Pedro. Y el Señor le dijo: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? ¿A qué roca se refiere Jesús? El Señor se está refiriendo a la declaración que Pedro había hecho acerca de Jesucristo. Lo importante, mi hermano, es quién crees tú que es el Señor para ti. ¿Quién crees tú que es el Señor? Hasta ese momento los apóstoles estaban tratando con Jesús solamente, porque lo veían, comían con Él, lo tocaban, lo podían abrazar, le podían besar, podían hasta dormir ahí en su pechito, ¿verdad? Y Jesús dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? ¿Quién dices tú que es el Señor para ti? ¿Qué dice tu vida que es el Señor para ti?
El Señor para mí ha traído libertad, ha traído gracia y ha traído honor a muchas cosas en mi vida. Pero la gloria solamente le pertenece a Él, el honor solamente le pertenece a Él, el éxito solamente le pertenece a Él, las gracias solamente son dadas a Él. Todo honor y toda gloria y todo dominio le pertenecen a Él. Gloria a Dios. Entonces el Señor decía: ¿quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro dice: yo digo, yo creo que tú el que estás aquí frente a mí, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo del que hablan las Escrituras. Tú eres el que ha venido a redimir a Israel. No solamente Israel, el Señor vino a redimirnos a todo el mundo entero. Entonces, la roca sobre la cual Jesucristo comenzó a edificar la iglesia, y déjame decirte que es una roca fuerte, es la declaración de decir que tú, Jesús, eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. O sea, Jesús, eres tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Todo aquel que declara, no solamente con sus labios y con su boca, porque esas solamente son palabras, todo aquel que declara con su boca, con su vida y con todo su ser, que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre, mi hermano, sobre esa roca el Señor está edificando su iglesia. Y la sigue edificando hasta el día de hoy. Sobre la cual estaba hablando el Señor es aquella que declara y expone que Jesús es el Cristo, que Jesús es el que habla, que Jesús es el que habla la historia. Ese es el Cristo, que delante de cualquier reino, delante de cualquier gobierno, Jesús sigue siendo el Cristo. Este entendido trasciende, mis amados, no solo la vida de Jesús como nosotros la conocimos o como está plasmada en las Escrituras hasta la cruz. No solamente llega hasta ahí, este entendido, mi hermano, trasciende la misma cruz hasta la eternidad, por lo que entendemos que desde la muerte de Jesús se comienza a hacer efectivo el testamento, un nuevo testamento lleno de vida y lleno de gracia. Comienza a tomar, mi amado, comienzan a tomar valor muchas cosas que en el pasado tú habías escuchado o habías aprendido, pero nunca habías comprendido. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta fe no radica solamente hasta la cruz y ahí terminó todo. Tú y yo no tenemos por qué pensar que allí en la cruz se acabó todo. Tú y yo tenemos que saber que nuestra fe en Cristo Jesús trasciende la misma cruz y las eras, mi hermano. Pero ¿sabes qué? El entendido que se soltó ahí en la cruz vino a darnos vida y vino a darnos gracia. Porque una cosa es que vivas bajo la ley y otra cosa es que vivamos bajo la gracia de Dios. Tenemos que llevar nuestra fe más allá del momento de la cruz para vivir por gracia. Aquellos judíos que acusaban a Jasón y a los hermanos solo tenían al César. Por eso estaban de ociosos, por eso estaban crédulos de estos judíos que no habían creído. Cuando hay una mente ociosa, hermano, déjame decirte algo. Es bien fácil que venga alguien con otros pensamientos y que sencillamente no ha creído que Jesús sí es el Cristo. Y es fácil que te lleven por otro lado, que te lleven por otros caminos, que pierdan y hagan que pierdas tu sentido de la vida y tu sentido de la fe. Por eso estaban de ociosos y crédulos, de judíos mañosos. Y su acusación, escucha bien esto, no procedió, y te voy a decir por qué. Porque mientras que ellos apelaban las leyes y los decretos del César en aquel momento, gracias a Dios por los presidentes y por los gobernadores, hay que estar orando por ellos. Y aunque ellos apelaban a los decretos del César, estaban tergiversando el mensaje del apóstol Pablo a
estaban tergiversando lo que hasta este momento el Espíritu Santo le estaba declarando al apóstol Pablo. Ellos estaban diciendo, no, es que estos están diciendo, están trastornando el mundo y ya vinieron aquí también a hacer su despapalle, ¿verdad? Y aquí están diciendo que hay otro Jesús, hay otro rey y que se llama Jesús. Lo que ellos no alcanzaron a comprender y lo que su mente no les alcanzó fue porque lo que su mente no alcanzaba a ver o no alcanzaban a discernir fue a causa de que solamente estaban basando su vida en lo que ellos habían conocido de quién era Jesús, en lo que ellos conocían de quién es el César, pero no sabían quién era el Cristo. Cuando la gente no conoce al Cristo, te va a decir que eres un mentiroso, que eres un charlatán. Pero gloria a Dios por eso. ¿Sabes por qué? Porque bienaventurados sois cuando por causa de mí sois vituperados. ¿Sí, Señor? Pero ¿sabes por qué no procedió todo esto? Porque ellos creían que Jesús quería hacerse rey. Y ellos pensaban que eso solamente no era más que un movimiento político que se levantó por ahí alguien diciendo que no era legítimo, ¿verdad? Y dijeron, no, ya se levantó otro y que dicen que es rey y que se llama Jesús. Pero la forma de exponer y declarar de quién es Jesucristo, mi amado, del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica trajo libertad a estos hermanos. Te voy a decir por qué. Porque mientras ellos creían que Jesús quería hacerse rey, el apóstol Pablo y los hermanos estaban declarando que Jesús no solamente era rey, que Jesús era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hay una diferencia. Hay una diferencia en ser el Rey de los reyes de toda la tierra y ser un rey nada más. Jesús no es un rey. Porque Él no tiene rey. Él es el Rey de los reyes de la tierra. Y mientras los reyes de la tierra no reconozcan a Jesús, que Él es el Cristo, que ha venido a redimir a todo el mundo, mi amado, de verdad que va a seguir padeciendo nuestra tierra todavía. ¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto? Que Jesús el Cristo ya padeció por nosotros y Él ya nos redimió. Por lo tanto, la iglesia en este tiempo solamente tiene que declarar, o todo aquel que quiera o necesite que su vida cambie, solamente tiene que declarar que Jesús es el Hijo del Dios viviente, que Jesús es el Cristo que ha venido para darle gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que Jesús, aquel del que habla la tierra, que murió en el 2020, que muchos ya no supieron qué pasó con Él, resucitó entre los muertos, y ¿sabes qué? Hoy está redimiendo a su pueblo, hoy está redimiendo a aquellos que declaran como el apóstol Pedro en aquel tiempo cuando dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Amén. No hay nada más poderoso para una persona declarar que Jesús, aquel Jesús, el que habla la historia, que Él es Cristo. Y ¿sabes qué, mi hermano? Quiero invitarte, y con esto quiero terminar. Si tú estás bajo ese entendido, porque creo, lo veo claro, expongamos más alto al Señor. Si hasta este momento has expuesto a Jesús en tu vida de una manera, exponlo más alto todavía. Y número 2, eso es lo que hizo el apóstol Pablo en ese momento, exponiendo y declarando. Declarémoslo más allá de lo que han sido nuestras propias circunstancias hasta el día de hoy. Decláralo por encima de lo que han sido tus circunstancias hasta el día de hoy. Porque el apóstol, ponme el 3, por favor.
declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo a quien tanto hemos estado esperando. Que Jesús es el Cristo, el cual tu necesidad tanto ha estado esperando. Que Cristo es Jesucristo es la respuesta a tu clamor de necesidad de paz que tanto has estado esperando. Exponer y declarar que Jesucristo es la paz que tanto tú has estado esperando. Que Jesús el Cristo es la sanidad que tú tanto has estado esperando. Que Jesús el Cristo, que la sangre de Cristo, mi hermano, es el entendido que el mundo necesita en este tiempo por todo lo que estamos padeciendo. Yo quiero invitarte a que tú expongas un poquito más alto el nombre del Señor. Que vayas más alto. Que vayas más alto. Cada día vaya un poquitito más alto. Ve un poquitito más allá. Atrévete a mirar más allá de la cruz. ¿Sabes por qué? Porque allí en la cruz apenas comenzó todo. Necesitas mirar más allá de la cruz. Necesitas saber que el Espíritu Santo de Dios es alguien real en nuestras vidas. Y que bien lo puedes entristecer tú o lo puedes alegrar. Pero la vida que es eterna, Él mismo nos la va a manifestar a nosotros. Y nos la ha manifestado. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, inclina tu rostro un poquito. Seguramente en algún momento has dicho que el tema de Dios y la política no se tocan. Tal vez te has llenado de controversia con respecto de el entendido del reino de Dios y la constitución política que te rige como país. Déjame decirte algo. Honra a tus autoridades. Porque un día Jesús dijo algo bien interesante. Dijo: dale a César lo que es de César. Y dale a Dios lo que es de Dios. Te voy a decir algo. Dale al César lo que le corresponde al César. ¿Qué quiere decir eso? Que honres a tu bandera, que deshonres a tu bandera. Que honres a tu nación, que honres la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que la honres. Pero ¿sabes qué? Date cuenta que toda cosa creada ha sido creada de Dios y para Dios. Si hay algo que le pertenece a Dios, dáselo a Él solamente. Dale el más alto honor a Jesús en tu vida. Reconoce que Él es el Cristo para gloria de Dios Padre. Reconoce que Jesús dio su vida para salvarte a ti de la muerte. Pero también reconoce que hay hombres que dieron su vida por la soberanía de nuestro país. Pero Jesús entregó su vida para darnos salvación. Te voy a pedir que, así como estás con tus ojos cerrados,
tal vez no tienen ninguna relevancia. Pero cuando Cristo se hizo efectivo en lo que venías escuchando y lo que venías recibiendo, estoy seguro que tu vida cambió. Y tal vez fuiste sanado, tal vez fuiste restaurado, tal vez fue mudado tu pensamiento, un pensamiento con mayor gloria. O que fuiste consolado. Ahora te digo algo, ahora tú tienes la oportunidad de que con esa misma consolación con la que fuiste consolado de parte de Dios, puedas consolar a otros y puedas exponerles y puedas declararles que Jesús es el Cristo. Puedas declararles que ese título poderoso que había sido reservado para alguien ya fue puesto y fue puesto sobre Jesús de Nazaret, y que hoy su nombre es Jesucristo y nosotros lo declaramos el Señor. Por lo tanto, Él es Jesucristo, el Señor de nuestras vidas. Trae a tu mente aquellas tres personas de verdad a quienes necesitan conocer a Cristo, que necesitan ese entendido de gloria, ese entendido del reino de Dios, esa manifestación de los cielos aquí en la tierra. Si bien su nombre común era Jesús, tú le vas a enseñar con tu vida, porque tú le vas a declarar y tú le vas a exponer contigo mismo, con tu vida, que Él efectivamente es Jesús, el Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia. Y aquí hoy, Señor, declaramos con nuestros labios, creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, y que has venido a restaurar, que has venido a redimir todo lo que se ha perdido, Señor, que has venido a redimir, Señor, ese entendido de gloria que habías puesto sobre los hijos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oro por estos hijos que se encuentran en este lugar, Señor, bajo esta gracia, bajo esta cobertura, Padre Santo. Y ruego, Señor, que tú les des, que nos traigas ese entendido, esa facilidad de palabras, ese poder de convencimiento, Señor, para que a través de ellos, Señor, el mundo se dé cuenta que tú eres el Cristo, Señor. Señor Jesús, que a través de nuestras vidas puedan ver que tu Espíritu Santo sigue revelándonos palabras de vida, que tu Espíritu Santo sigue revelándonos, Señor, sanidad, que tu Espíritu Santo, Dios, sigue trayendo